Hay una pregunta que muy poca gente se hace en los momentos donde más importa hacerla. No cuando todo va bien, no cuando la vida fluye y los planes funcionan y el futuro se ve claro, sino en los momentos donde el piso desaparece bajo tus pies, donde lo que construiste con tanto esfuerzo se cae, donde el camino que tenías trazado se borra y te quedas parado en medio de la oscuridad sin saber hacia dónde ir. En esos momentos, la pregunta es esta. ¿En qué estás poniendo primero? No en teoría, no lo que dirías si alguien te preguntara en una conversación tranquila, sino en la práctica real de tu vida. En cómo tomas tus decisiones. En qué dirección orientas tu energía cuando hay que elegir. En qué o en quién buscas tu estabilidad cuando todo lo demás se mueve. La respuesta a esa pregunta no es solo espiritual, es práctica, es estratégica. Es la diferencia entre una vida construida sobre algo que permanece y una vida construida sobre algo que en algún momento, inevitablemente, cede. Hoy vamos a hablar de poner a Dios primero, no como concepto religioso abstracto que se queda en el domingo, como principio de vida que transforma la manera en que enfrentas cada día, cada decisión, cada reto, cada momento de duda, cada oportunidad y cada pérdida. Quédate hasta el final. Permíteme ser honesto sobre algo desde el principio. Este no es un mensaje para convencerte de ninguna teología específica. No es un debate sobre religión. No es una colección de argumentos para probar la existencia de Dios. Es una conversación sobre lo que ocurre en la vida de las personas que genuinamente ponen algo más grande que ellas mismas en el centro de todo lo que hacen. Que orientan sus decisiones no solo por lo que les conviene o lo que quieren, sino por lo que perciben como un propósito que va más allá de sus deseos inmediatos. Porque hay un patrón que se repite en las historias de las personas que han construido vidas verdaderamente significativas. No siempre las más famosas, no siempre las más ricas, sino las más significativas en el sentido profundo de la palabra. Las que al final de su vida, cuando miran hacia atrás, ven coherencia, ven que lo que hicieron importó, ven que las personas que tocaron quedaron mejor por haberlas conocido. Ese patrón tiene que ver con el orden de las prioridades, con haber puesto algo más grande que el ego, que el miedo, que la ambición descontrolada en el primer lugar. Y cuando ese algo más grande es Dios, ocurre algo que ninguna estrategia de productividad, ningún libro de autoayuda, ningún mentor humano puede replicar completamente. Ocurre la paz que no depende de las circunstancias. Aquí es donde la mayoría falla. Vivimos en una cultura que nos enseña que somos el centro de nuestra propia historia, que el éxito se mide por lo que acumulamos, lo que logramos, lo que otros piensan de nosotros, lo que nuestro nombre llega a significar, que la satisfacción viene de controlar más, de tener más, de ser más, según los estándares que el mundo establece. Y hay personas que persiguen todo eso con una disciplina y una intensidad impresionantes. Y llegan al dinero, al reconocimiento, al poder, a la posición que querían. Y descubren algo que nadie les había dicho con suficiente claridad, que no era suficiente. No porque el éxito externo sea malo, sino porque el éxito externo, sin un centro interno sólido, produce exactamente lo que promete y nada más. Y lo que promete, resulta, es insuficiente para la pregunta más profunda que todo ser humano carga. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué significa lo que hago? ¿A quién le importa realmente y por qué? Cuando todo esto termine, ¿qué quedará? Esas preguntas no las responde el saldo bancario, no las responde el título profesional, no las responde el número de seguidores, ni el tamaño del negocio, ni el reconocimiento de los contemporáneos. Las responde algo más profundo, algo que ningún logro externo puede reemplazar. Poner a Dios primero no es renunciar a la ambición, ni a las metas, ni al trabajo duro. Es ordenar las cosas de manera que el centro sea sólido antes de construir la periferia. Es construir desde adentro hacia afuera, en lugar de desde afuera hacia adentro. Y las cosas construidas desde adentro hacia afuera duran. Las otras, eventualmente, ceden. Piénsalo bien. Déjame contarte algo sobre la naturaleza del miedo. No el miedo útil que te alerta ante el peligro real. El miedo que paraliza.
el que hace que no actúes cuando deberías actuar, el que hace que digas que sí cuando deberías decir que no, el que hace que te quedes en situaciones que ya no tienen sentido, porque lo desconocido da más miedo que lo conocido, aunque lo conocido ya no te sirva. Ese miedo tiene una raíz específica en la mayoría de las personas. La raíz es creer que depende de ti solo, que si algo sale mal es porque fallaste, que si una oportunidad no llega es porque no hiciste lo suficiente, que si el camino se cierra es porque eres insuficiente, que el resultado de tu vida está completamente en tus manos y que por lo tanto cualquier fracaso es únicamente tuyo. Esa creencia produce una carga que el ser humano no está diseñado para cargar. No porque seamos débiles, sino porque esa carga es objetivamente mayor de lo que cualquier persona puede cargar sola sin colapsar bajo su peso. Poner a Dios primero no elimina la responsabilidad personal. Tú sigues siendo responsable de tus decisiones, de tu esfuerzo, de cómo tratas a las personas y de qué construyes con el tiempo que tienes. Eso no cambia. Lo que cambia es que ya no cargas la responsabilidad del resultado final solo. Hay algo más grande que tú que está involucrado en la historia. Y esa certeza, cuando es genuina y no solo declarada, produce una ligereza que las personas que la tienen reconocen de inmediato, y que las que no la tienen a veces perciben en los que sí, aunque no sepan exactamente qué es. Es el miedo que baja de intensidad porque la fuente última de seguridad no es el control de las circunstancias, es la confianza en quien las sostiene. Escucha esto. Quiero contarte sobre alguien que lo perdió todo y que encontró en ese todo perdido algo que nunca había tenido cuando tenía todo. Había construido un negocio durante 15 años, no de la noche a la mañana, con trabajo real, con sacrificio real, con años de decisiones difíciles y de momentos donde podría haberse rendido, y no se rindió. Era algo genuinamente construido. Y en el transcurso de 18 meses, por una combinación de factores que incluían sus propios errores y circunstancias que estaban fuera de su control, lo perdió. El negocio, los ahorros, la reputación en el sector que había construido. Y con todo eso, la imagen de sí mismo que había construido alrededor de sus logros. Lo que encontró en ese momento no fue lo que esperaba encontrar. Encontró que durante 15 años había puesto el negocio primero, que las decisiones de su vida, incluyendo las más importantes, las de familia, las de salud, las de quién quería ser como persona, habían sido subordinadas a lo que servía al negocio, que había construido una identidad que dependía completamente de algo externo que resultó no ser permanente. Y en la oscuridad de haberlo perdido todo, por primera vez en años, sin el ruido del éxito para cubrirlo, tuvo que enfrentarse a preguntas que había estado evitando durante mucho tiempo. ¿Quién soy yo sin lo que logro? ¿Qué importa realmente? ¿Por qué hago lo que hago? Las respuestas que encontró en ese período lo llevaron de vuelta a una fe que había tenido de joven y que había dejado en segundo plano cuando el éxito empezó a llegar. Y lo que esa fe le dio, en el peor momento de su vida adulta, no fue un plan de negocios nuevo ni una estrategia de recuperación. Le dio un centro que no dependía de lo que tenía, y desde ese centro reconstruyó. No exactamente lo mismo, algo mejor, algo más alineado. Algo que esta vez no estaba construido sobre el negocio, sino sobre quién quería ser y para qué quería vivir. La pérdida fue real, el dolor fue real. Pero lo que encontró en la pérdida fue más valioso que lo que perdió. Y eso no lo dice ahora como consuelo. Lo dice porque genuinamente lo cree. Aquí es donde la mayoría falla. Poner a Dios primero no es una declaración que se hace una vez y luego se olvida hasta la próxima crisis. Es una práctica diaria. Es una orientación que se cultiva deliberadamente porque sin cultivo deliberado, las otras cosas, el ego, el miedo, el dinero, la opinión ajena, vuelven a ocupar el primer lugar sin que te des cuenta. ¿Cómo se ve eso en la práctica? No igual para todos. Cada persona tiene su manera de mantener esa orientación. Pero hay elementos que aparecen consistentemente en la vida de las personas que lo hacen de verdad.
El primero es la conversación diaria. No en momentos de crisis únicamente, todos los días. El tiempo de oración, de meditación, de lectura espiritual, lo que sea que en tu vida represente el espacio de comunicación intencional con lo sagrado. Ese espacio no es un ritual vacío. Es el momento donde recuerdas lo que importa antes de que empiece todo lo que distrae. Las personas que tienen esa práctica diaria hablan de ella de la misma manera en que hablan del ejercicio. No siempre tienen ganas, no siempre sienten que sucede algo extraordinario en el momento. Pero la diferencia acumulada entre los días en que lo hacen y los días en que no lo hacen es tan clara que sostienen la práctica, aunque no siempre entiendan completamente por qué funciona. El segundo es la consulta antes de las decisiones grandes. El hábito de no tomar decisiones significativas en la vida, las de trabajo, las de relaciones, las de dirección, las de dónde invertir el tiempo y la energía, sin primero haber llevado esa decisión a la oración o a la reflexión profunda desde tu fe. No como sustituto del análisis racional, como complemento, como manera de asegurarte de que la decisión que tomas no solo tiene sentido en papel, sino que está alineada con algo más profundo que tus intereses inmediatos. El tercero es la gratitud como práctica de reconocimiento. No solo como técnica de bienestar, aunque lo es también, sino como reconocimiento activo de que lo que tienes, incluyendo las capacidades, las oportunidades, las personas y los momentos buenos, son dones, no logros exclusivamente propios. Esa orientación produce humildad, y la humildad, en el sentido correcto de la palabra, no es debilidad. Es claridad sobre tu lugar en algo más grande que tú. Piénsalo bien. Existe un principio que atraviesa las tradiciones espirituales más diversas del mundo con una consistencia que no puede ser accidental. El principio de que dar precede al recibir, que servir precede al ser servido, que el que quiere ser grande debe primero aprender a servir, que la mano que se abre para dar es la que puede recibir. Esto no es solo metáfora espiritual, es una descripción de cómo funcionan las relaciones humanas en su mejor versión. Las personas que más influencia genuina tienen, no la influencia del poder o del miedo, sino la influencia del amor y del respeto, son invariablemente las que más han dado sin calcular el retorno inmediato. Poner a Dios primero produce esta orientación de manera natural. Porque cuando tu vida está orientada hacia algo más grande que tu propio beneficio, cuando tu pregunta de cada mañana no es ¿qué voy a obtener hoy?, sino ¿qué voy a dar hoy?, el mundo responde de maneras que la mentalidad calculadora nunca puede producir. No como magia, como la lógica natural de las relaciones humanas, respondiendo a alguien que genuinamente se orienta hacia el servicio. Las personas que más reciben a lo largo del tiempo son casi siempre las que dieron más y más consistentemente. No porque sea una fórmula que manipulan, sino porque el que genuinamente da, construye el tipo de confianza y de afecto que eventualmente vuelve multiplicado. Y esa orientación hacia el dar, hacia el servir, hacia el dejar algo mejor de lo que encontraste, es una consecuencia natural de haber puesto primero a aquel que es la fuente de todo bien. Escucha esto. Hay algo que quiero decirte sobre los momentos difíciles, los que ya pasaste y los que inevitablemente vendrán. No porque sea pesimismo, porque es honestidad. La vida tiene valles, tiene noches largas, tiene momentos donde orar parece hablar al vacío y creer parece la postura más difícil de sostener. Momentos donde la fe se siente como algo que requiere un esfuerzo enorme, en lugar de algo que te sostiene naturalmente. En esos momentos la tentación es pensar que la fe falló, que si Dios estuviera realmente primero en tu vida, esto no estaría pasando, que la dificultad es evidencia de ausencia. Pero las personas que han caminado más tiempo con su fe, las que tienen más kilómetros en esa relación, dicen algo diferente. Dicen que los momentos más difíciles no fueron evidencia de ausencia, sino de una presencia que se manifestó de maneras que no anticipaban.
que en los valles encontraron algo que en las cumbres no habían necesitado buscar. Una profundidad de fe que solo crece cuando se la ejercita en condiciones difíciles. El músculo de la fe, como cualquier músculo, se fortalece con la resistencia, no con la comodidad. Y los momentos donde más cuesta creer son con frecuencia los momentos donde más crece la raíz de esa fe, si se elige no soltarla. No te estoy prometiendo que poner a Dios primero eliminará las dificultades. Te estoy diciendo que cambia fundamentalmente la manera en que las atraviesas, con un acompañamiento que la fortaleza puramente humana no puede ofrecer, con una perspectiva que trasciende el momento difícil sin ignorarlo, con una paz que, como lo describe un texto que lleva siglos resonando, sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no es indiferencia, es ancla. Aquí es donde la mayoría falla. Quiero hablarte de algo que pocas personas conectan directamente con la fe, pero que en la práctica tiene todo que ver con ella. La coherencia entre lo que crees y cómo vives. Una de las razones por las que muchas personas no experimentan el poder transformador de poner a Dios primero es que lo hacen de manera compartimentada. La fe tiene su espacio, el domingo, la oración de la mañana, los momentos de crisis. Y el resto de la vida tiene otro espacio, las decisiones de negocios, las relaciones, el manejo del dinero, la manera de tratar a las personas cuando nadie está mirando, que opera con reglas diferentes. Pero la fe que se queda en el compartimento espiritual y no permea las decisiones cotidianas, no produce transformación. Produce un conflicto interno entre lo que se cree y lo que se hace, que eventualmente genera uno de dos resultados. O la vida se alinea con la fe, o la fe se va reduciendo hasta convertirse en algo meramente nominal. Poner a Dios primero de verdad significa preguntarse en cada decisión significativa, no solo en las grandes, sino también en las cotidianas, si lo que estás a punto de hacer es coherente con lo que crees. Si la manera en que tratas a esa persona refleja el amor que dices tener como valor central. Si la decisión de negocios que estás considerando tiene la misma integridad que mostrarías si la persona más importante para ti, en términos espirituales, estuviera mirando. Esa coherencia no es perfección, nadie la alcanza completamente. Pero la búsqueda de esa coherencia, el compromiso genuino de reducir la brecha entre lo que crees y cómo vives, produce una integridad que se siente. En ti primero, en las personas que te rodean después. Y esa integridad es quizás el legado más valioso que una persona puede construir. Piénsalo bien. Existe algo que las personas que ponen a Dios primero tienen que las que no lo hacen frecuentemente no tienen. Un horizonte más amplio. Cuando tu vida está orientada principalmente hacia tus objetivos personales, el horizonte natural es tu propia historia. Lo que logras o no logras, lo que acumulas o pierdes, lo que otros piensan de ti. Ese horizonte produce una intensidad de enfoque que puede ser útil en ciertos contextos, pero que también produce una angustia particular. La angustia de saber que el tiempo es limitado, que los logros son transitorios, que la memoria humana es corta, y que todo lo construido eventualmente desaparece. Cuando tu vida está orientada hacia algo más grande que tú, el horizonte se extiende más allá de tu historia individual. Hay un propósito que trasciende tus años. Hay una continuidad que no depende de que tú estés ahí para sostenerla. Hay algo que das al mundo que permanece en las personas que tocaste, que no tiene fecha de vencimiento, que no puede calcularse en ninguna hoja de balance, pero que es indudablemente real. Esa perspectiva no produce pasividad, produce libertad. La libertad de actuar sin la angustia del que sabe que si falla, no hay red de seguridad. La libertad de dar sin calcular el retorno. La libertad de decir la verdad, aunque sea incómoda, porque la aprobación humana no es la fuente última de tu valor. La libertad de perder cosas temporales sin perder lo que es permanente. Esa libertad no se compra. No se entrena en ningún gimnasio mental. Es el subproducto de haber genuinamente ordenado las prioridades de manera que lo primero sea lo primero. Escucha esto. Hay una conversación que creo que muchas personas necesitan tener consigo mismas y que por distintas razones evitan. La conversación sobre el legado. No el legado en el sentido de fama o de ser recordado por muchos.
El legado en el sentido de qué habrá importado de tu paso por aquí cuando hayas pasado. No para otros, para ti. ¿Qué querrás que haya sido verdad sobre tu vida cuando llegues al final? Esa pregunta, hecha con honestidad y sin la presión del día a día, casi siempre produce respuestas que tienen muy poco que ver con los logros externos. Casi siempre tiene que ver con las personas, con el amor dado y recibido, con la diferencia hecha en las vidas cercanas, con la integridad mantenida cuando hubiera sido más fácil no mantenerla, con la fe vivida de verdad y no solo declarada. Y si esas son las respuestas de la pregunta del legado, entonces la pregunta práctica que sigue es simple. ¿Están esas cosas siendo prioritarias en tu vida ahora mismo? Porque el legado no se construye al final. Se construye en cada decisión ordinaria, en cómo tratas a la persona que no puede darte nada a cambio, en si cumples lo que dices cuando nadie está mirando, en si la fe que declaras los domingos es visible en cómo vives los lunes. Se construye poniendo a Dios primero, no solo cuando conviene, en todas las pequeñas decisiones donde se revela qué es lo que realmente está primero. Quiero darte algo concreto porque este mensaje no puede quedarse en inspiración del momento. Esta semana haz una sola cosa. Antes de revisar el teléfono, antes de que empiece el ruido del día, dedica los primeros minutos de la mañana a la conversación con Dios. No una lista de peticiones, una conversación real. Dile lo que estás enfrentando, lo que te preocupa, lo que agradeces, lo que no entiendes, lo que necesitas. Y luego quédate en silencio unos momentos, no esperando una voz dramática, solo en apertura. Haz eso cada mañana esta semana, solo 7 días, y observa si el tono del día es diferente a cuando empiezas mirando el teléfono. Al mismo tiempo, identifica un área de tu vida donde hay una brecha clara entre lo que dices que crees y cómo estás actuando. No para castigarte, para nombrarla con honestidad. Porque los cambios reales empiezan con la honestidad de ver la brecha antes de intentar cerrarla. Y esta semana, haz algo por alguien sin calcular el retorno. Un acto de servicio genuino que no te beneficia directamente, que costa algo, ya sea tiempo, dinero o esfuerzo. Y hazlo desde la convicción de que dar en esa dirección tiene sentido más allá de lo que puedas ver. Esas 3 cosas juntas, la conversación matutina, la honestidad sobre la brecha y el acto de servicio genuino son el comienzo práctico de lo que significa poner a Dios primero en la vida cotidiana. Quiero cerrar con algo que espero que se quede contigo mucho tiempo después de que termines de escuchar esto. Todo lo que construyes en esta vida tiene una fecha de vencimiento. Los negocios, las posiciones, el dinero, la reputación, incluso las relaciones tal como las conoces ahora. Todo tiene un límite temporal. Pero hay algo que no lo tiene, el impacto de una vida bien vivida, el amor genuinamente dado, la fe que se vivió de verdad y que por eso pudo ser transmitida, la integridad mantenida cuando costó mantenerla, la paz que sostuviste cuando todo empujaba hacia la angustia. Esas cosas no tienen fecha de vencimiento. Esas cosas se quedan en el mundo de maneras que ni siquiera puedes ver completamente desde donde estás. Y todas ellas, sin excepción, son el resultado de haber ordenado bien las prioridades, de haber puesto a Dios primero. No de manera perfecta, no sin dudas, ni sin días donde lo olvidaste completamente y volviste a ponerte a ti mismo en el centro, sino de manera genuina, con el compromiso real de orientar tu vida hacia algo más grande que tu propio beneficio, tu propio miedo, tu propio ego. Esa orientación no te garantiza que todo saldrá como quieres. Te garantiza que cuando no salga como quieres, y habrá momentos en que no salga, tendrás acceso a algo que ninguna estrategia humana puede darte. La paz que no depende de las circunstancias. La certeza de no estar solo en el camino. La confianza de que incluso lo que no entiendes está siendo sostenido por manos más grandes que las tuyas. Pon a Dios primero, no como eslogan, no como teoría, como la decisión más práctica y más transformadora que puedes tomar. Todos los días, empezando hoy.